¿Usted a quién adora? ¿Al verdadero Cristo? ¿Al verdadero Mesías? ¿Al verdadero Jesús? Fíjense la pregunta que le estoy haciendo. Mire lo que dice 2 de Corintios. Porque quiero recalcar esto, porque a veces nosotros aceptamos algo como una verdad sin que nosotros vayamos a probarla con la palabra de Dios. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando, ¿a qué cosa? A otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Noten, aquí nos está dando una advertencia que nos está diciendo que muchos predicarán a un falso Cristo. Pero fíjense que los que predican no son los que no le conocen. Porque dice que aquí son los que van a predicar, van a declarar a un falso Cristo. Son aquellos que se dicen conocerlo, porque les van a predicar. ¿Quiénes son los que predican? Pastores, ministros, maestros. Eso quiere decir que el engaño viene ¿de dónde? De adentro. ¿Y de dónde? De los líderes. Habrá impostores, pastores impostores, ministros, predicadores. Tengamos cuidado, porque dice que ellos nos predicarán. Y a veces estamos como cuando le cantamos un canto a un bebé para que se duerma. ¿Qué es lo que hacemos? Lo empezamos a menear, arrullando, y hemos caído en el engaño que dice la palabra de Dios, de la serpiente. Pero usted y yo sabemos cómo el diablo actúa para que no estemos en oscuridad y sepamos cómo estar alertas, y para que nosotros nos mantengamos firme en un escrito está: a la ley y al testimonio. Pero fíjese lo que dice el 3, lo voy a leer. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y luego dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Cuáles son los sentidos? Tenemos 5 sentidos. Cuando somos engañados y los 5 sentidos son engañados, tenemos que la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Fíjense que la serpiente, el dragón, el diablo, quiere que todos nuestros sentidos estén adormecidos. Nos pueden predicar a un Cristo falso y nosotros podemos decir aleluya, gloria a Dios. Y podemos decir que somos cristianos y estamos más adormecidos y perdidos porque no vamos a un escrito está. Y ese es el paso clave, lo que está sucediendo dentro de las iglesias a nivel mundial. Por eso dice que la madre tiene hijas y las hijas son igual que la madre y hacen lo mismo que la madre. ¿Por qué? Porque los sentidos los están usando
el apetito, la vista, la idolatría. ¿Cómo la vas a ver? Pues, ¿qué vas a Así hacer? es. O sea, ¿cómo funciona dentro del cristianismo los sentidos? ¿Cómo los usan? La emoción, la música, te empiezan a meter las cosas y la gente, hago un concierto y llena cualquier iglesia. Cuando nosotros no conocemos al Hijo de Dios, podemos ser engañados y podemos ser arrullados y podemos ser manipulados a tal punto que decimos que podemos adorarlo, pero lo adoramos equivocadamente. Porque el ciego, ¿qué fue lo que hizo cuando supo que era el Hijo de Dios? Se arrodilló y le adoró. ¿Cuál va a ser el punto crucial en el tiempo del fin? La adoración. Si no, lean Apocalipsis capítulo 13. El diablo no quiere que conozcamos al Hijo de Dios para que no le adoremos en espíritu y en verdad. Por eso hoy en día hay muchos que adoran a Dios y no hay una consistencia basada en la palabra de Dios, que ahora muchos saltan, brincan, se revueltan, tienen una música discordante, alta, pero no hay una adoración con la reverencia que la palabra de Dios nos dice que debemos de tener hacia Él, que debemos de tener el temor a Dios. Yo no estoy diciendo ni criticando a nadie, porque yo sé que mucha gente no conoce la verdad como nosotros la hemos estado conociendo o estudiando. Pero el Señor siempre va a llevar a aquel sincero hijo e hija de Dios, lo va a llevar al conocimiento de su verdad. Ese es el trabajo de Él. Mi trabajo es solamente tirar la semilla. El resto Él se encarga, porque dice la palabra de Dios que Él traerá a su iglesia, a su pueblo, todos aquellos que van a ser salvos. No lo trae ni usted ni lo traigo yo. Él es el que lo trae. Nosotros somos instrumentos para esparcir la semilla. Ahora, si nosotros conocemos realmente al Hijo de Dios, usted sabe qué es lo que va a suceder aquí o en cualquier lugar donde estemos. Nosotros vamos a adorar en espíritu y en verdad a nuestro Salvador. Y la gente lo va a mirar. Porque el fruto del Espíritu se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué Cristo predicaba Pablo? Miren lo que dice Hechos, capítulo 9, versículo 20. Nosotros recordamos que Pablo era perseguidor de la iglesia. Incluso los llevaba a que fueran muertos. Pero después de que él se convirtió, fíjense a quién predicó. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo, este era el Hijo de Dios. Cuando Pablo se convirtió, supo que él era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios literal, no teórico, no metafórico, no simbólico. Literal, Hijo de Dios. Y él decía, Cristo es el Mesías que hemos estado esperando y ustedes no lo quieren aceptar. Él es el Hijo de Dios. Pero usted se dirá, bueno, ¿acaso no todos dicen que creen en el Hijo de Dios? ¿Que Cristo es el Hijo de Dios? Bueno, vamos a ver, 1 Timoteo. Vamos a ver 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 1. ¿Cuál era la condición de Pablo antes de aceptar a Cristo? 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12 y 13. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes, ¿qué cosa? Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Aquel que no acepta
a Cristo, a Jesús, como el Mesías y como el Hijo literal de Dios, la palabra de Dios le llama ¿qué? ¿Cómo le llama? Blasfemo. Blasfemo. Y no va a preguntar cuántos blasfemos hay, porque espero que ninguno de nosotros seamos blasfemos, sino que realmente aceptemos que Cristo Jesús es nuestro Mesías y Él es el Hijo de Dios literal, que se vino a hacer carne. Cuando nosotros empezamos a blasfemar en contra de la verdad, entonces nos hacemos ¿qué? Injuriador. ¿Injuriador qué significa? Que empezamos a mentir, que empezamos a chismear, que empezamos a levantar falsos, empezamos a ¿qué? A criticar. Cuando realmente no conocemos al Hijo de Dios, al Mesías, entonces empezamos a perseguir. Y vamos a empezar a perseguir ¿a quién? A aquellos que están en contra de lo que nosotros pensemos. Y los vamos a criticar y los vamos a señalar y los vamos a querer ¿qué? Sacar, expulsar. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, lo que significa un blasfemo, que no cree en el Mesías y en el Hijo de Dios. Han blasfemado, ¿por qué? Porque no han aceptado ¿a quién? Al Hijo de Dios. El blasfemo es aquel que no acepta a Cristo como el Mesías y no lo acepta como hijo literal de Dios. Muchos dicen, es que es un Dios. Es el Padre. Es el árbol. Tengamos cuidado. Porque a veces no nos hemos dado cuenta que a veces nosotros también hemos blasfemado. Sí, pero por eso el Señor está preparando un pueblo. Por eso el Señor está preparando a su pueblo y está trayendo luz a nuestro conocimiento. Porque lo que antes no se entendía, ahora se entiende. Lo de Daniel a Daniel 7, verso 3. Ajá. ¿Verdad? Y gloria a Dios porque el Señor nos está dando luz. Miren ahí Juan 5:26. Juan 5:26. Y aquí, mire, aquí tira todo argumento de que si es separado, es un Dios, es un árbol, Aquí tumba todo argumento. Aquí va a tumbar todo argumento de cualquier teoría de trinitarismo, de panteísmo, de unitarismo, de cualquier teoría que no está basada a la ley y al testimonio. Miren lo que dice. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, noten, el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida ¿en qué? En sí mismo. El Hijo tiene la vida del Padre. Y el Hijo desea darnos ¿qué? La vida que recibió del Padre, no la quiere dar a nosotros. Pero la palabra de Dios dice que esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al quien tú has enviado. Por eso dijo, yo soy el camino, la verdad, ¿y qué? Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, porque el Padre le dio su vida al Hijo y el Hijo nos la da a nosotros. Aquí tumba todo argumento sobre esas teorías que no están basadas en la palabra de Dios. Ahora, aquí nos señala la filiación divina. El Hijo está ¿qué? Unido al Padre. Porque dice en Hebreos 1, dice, Él fue engendrado del Padre, no creado, sino que Él tiene la misma esencia. Hebreos capítulo 1, versículo 3. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Él heredó la vida. Ahora, si nosotros lo ponemos independiente del Padre, ¿qué va a suceder? Si lo ponemos como una persona individual, como una creación, primero es contrario a la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que hacemos con el Padre?
Destruimos el carácter del Padre. Destruimos completamente al Padre. O al Hijo. ¿Por qué? Porque si conocemos al Hijo, vamos a conocer al Padre. Si conocemos al Padre, conocemos al Hijo. Porque el Hijo testifica ¿de quién? Del Padre. Por eso Él tiene la vida del Padre. Tiene la esencia del Padre. Todo lo que tiene el Hijo lo ha recibido del Padre. Porque el Padre es la fuente de todas las cosas. Hay muchos conceptos. Y muchos dicen, es que esto no es importante. ¿Cómo no va a ser importante? Porque si nosotros no creemos realmente que Él es el Hijo de Dios, literalmente, y lo ponemos individual, personal, un Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo con el Padre y con el Hijo? Lo estamos destruyendo completamente. 5:23. ¿Qué dice el 5:23? Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Más claro no se puede. Esto nos señala que no es que una metáfora, no es una fábula, es real. La filiación de Cristo con la paternidad están relacionados. Él es real, así como el Padre es real. Mire Judas 1:4. Esto es primordial porque el enemigo está tratando de destruir el carácter del Padre y está tratando de destruir el carácter del Hijo. Él tuvo envidia porque el Padre dijo, adoren a su Hijo. Y el enemigo quiere que todos le adoren porque él buscó ser igual que al Hijo y ser igual que el Padre. Por eso el punto crucial de esta gran controversia que se está llevando es con referente a la adoración. Si usted no conoce a Cristo como el Mesías y como el Hijo literal de Dios, usted se está perdiendo de las bendiciones del cielo. Porque para que usted pueda adorar en verdad y en espíritu, tiene que conocer que Él es el Hijo de Dios y de que de Él emana todo lo que el Padre le ha dado a Él para dárnoslo a nosotros. Esa es la verdad bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis. Fíjense lo que dice Judas 1:4. Bueno, no se dice el capítulo 1 porque es solamente un capítulo, pero el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan ¿a quién? A Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Oiga, habrá que hombres encubiertos que dirán, no, es lo mismo. Es el mismo. La Trinidad Son dos dioses. es el mismo. Solamente hay uno y hay muchos. Es un árbol. Porque ahí está Dios. Pero ¿qué dice? Que va a haber muchos dentro de ¿dónde? De la iglesia, del pueblo de Dios, que van a estar negando al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque esa es la obra del diablo. Quita al Padre, quita al Hijo. Destruye todo lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Podemos nosotros discernir la decepción? ¿La mentira? Les pregunto a ustedes. No hay que decir sí. Sino que hay que ir, ¿qué? Aún escrito está. Hay que estudiar este punto porque es crucial. Yo no estoy diciendo que usted tiene que creer esto o tiene que creer aquello. Yo los estoy instando a que ustedes estén vigilantes y que vayamos a un escrito está. Porque hay muchas teorías que quieren destruir el carácter del Padre y quieren destruir el carácter del Hijo. ¿Para qué? Para que últimamente todo el mundo, como dice en Apocalipsis capítulo 13, dice, adoren ¿a quién? Al dragón, a la serpiente antigua, al diablo.
¿Por qué? Porque Él desea la adoración cuando solamente se le ha dicho al hombre que adoren al Padre y adoren al Hijo. Tengamos cuidado, vayamos a alimentarnos y podamos discernir la mentira, porque habrá muchos encubiertos.